buenas tardes, amigos de Fórmula 1, sean cordialmente bienvenidos a nuestra edición de este miércoles. Hoy vamos a abordar varios temas que a mi juicio son sumamente interesantes. El primero de ellos se refiere a la crisis que predomina al interior del Tribunal Superior de Justicia. Luego, en el siguiente segmento, vamos a abordar a una serie de actores políticos que, de acuerdo con nuestro punto de vista, son los impresentables del sexenio. Y si da oportunidad, continuaremos con un tercer tema sobre el capítulo jurídico en que está inmerso el exsecretario general de Gobierno durante la administración de Jorge Herrera Caldera, Hugo Rosales Vadillo. Pero justamente para comentar y analizar esta agenda temática, doy las bienvenidas en primer término a nuestro amigo Luis Enrique Benítez. Luis Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Y por supuesto a nuestro amigo Rubén Cárdenas. Rubén, buenas tardes. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están? gracias. Bien. Por fortuna, ¿Listos? bien y de buenas. Eso, vámonos. Bien, el 1 de marzo de este año, la dirigencia de la Barra Mexicana de Abogados presentó en el Tribunal Superior de Justicia un documento que en la parte sustantiva, a juicio de la dirigencia de la Barra de Abogados, la designación de la diputada federal con licencia Yolanda de la Torre es totalmente ilegal, violatoria a un articulado de la Constitución General de la República y a otro articulado de la Constitución Política de nuestra entidad federativa. Pero la decisión de calificar como ilegal la designación de Yolanda es solo un efecto de la crisis que se vive al interior del Poder Judicial en el Estado. Sin lugar a dudas que este tema es sumamente controversial y vamos a entrar en materia justamente con Luis Enrique Benítez. Es un tema que generó controversia desde que se anunció el regreso de Yolanda de la Torre Valdés a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Si bien es cierto que constitucionalmente, cuando ella fue designada por el Congreso del Estado a propuesta del entonces titular del Ejecutivo, José Rosa Saizpuro Torres, como magistrada al propio tribunal, producto de un acuerdo y una negociación en las altas esferas del PRI, que no en el PRI local, sino en el PRI nacional, con Alito, para ser con más Alejandro específico, y con Carolina Vigiano, que empujó mucho esta posibilidad, y el gobernador Aispuro en la negociación que se hace para los espacios de las magistraturas, siempre con los diferentes partidos, porque se ocupa mayoría calificada para transitar y que esto se apruebe. En Yolanda fue aprobada en ese momento, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y legales, porque no tenía en ese momento cargo de elección popular. Lo cierto es que una vez que deja la magistratura y solicita licencia, que no renuncia, solicita licencia y va a asumir el cargo de diputada federal por la vía plurinominal en la que el PRI la postuló, ella se convierte en diputada federal y representante popular. Y a su regreso se argumenta en su favor que no está siendo en el momento en que regresa, el año pasado que asume la presidencia del tribunal. Fue en septiembre. En septiembre. El 26 de septiembre, para ser se argumenta en su favor que regresa y que no está siendo electa. Así es. Sino que cuando había sido electa, ella podía asumir el cargo y lo único que está haciendo es regresar al mismo. Esos son los comentarios en su defensa. Los que dicen que no debe de haber sido presidenta o haber regresado a la magistratura argumentan que no podía haber sido porque ya era diputada federal. Sí, es correcto. Y el espíritu de las constituciones federal y local, lo que buscan tutelar, lo que buscan salvaguardar es no mezclar un órgano eminentemente político partidario, donde además eres representante de un partido que te postuló, con un órgano jurisdiccional tan delicado como es el de impartir justicia, y que por eso ella no debió de haber asumido. Ahí hay un vacío y una controversia legal.
Yo creo que sí el espíritu es que no hubiese alguien que venga de las cámaras a un órgano jurisdiccional. Es un hecho que está en la inconstitucionalidad su nombramiento. Ella no debió llegar al tribunal. Pero ese ya estaba, solo aclarando, ya estaba. No debió de haber retornado. A la presidencia. Y a la presidencia es mucho más delicado. Sobre todo a la presidencia. Pero no es el único de los males del Poder Judicial en este momento. Yolanda de la Torre se ha peleado con todos y por todo. Sí. Trae un problema con los abogados, trae un problema con el Consejo de la Judicatura. Al interior de son 19 magistrados y 18 manifiestan puntos de vista contrarios a ella. Ya la Judicatura... Todos casi. Todos, nomás ella no. Ya la Judicatura... Sí, es tanto. La Judicatura es una autoridad superior al del presidente. Ya en 2 ocasiones tomó decisiones contrarias a ella. Totalmente. Los abogados, que es un círculo importante en Durango, un segmento importante, pues están en contra de ella. Y así nos vamos, y creo que hasta los intendentes. Ha despedido gente inapropiadamente. Pero no ha despedido a quien debe de despedir. No, a eso íbamos. Que es el caso de la hermana de Aispuro. La que vale por 40 trabajadores, ahí la tiene, que es la administrativa. La de la lana. Pero curiosamente, la hermana del gobernador Aispuro. Yolanda de la Torre denunció que no había dinero en el Poder Judicial, que habían Fue hecho su primera mal, declaración cuando apareció públicamente. que estaba temblando el tribunal por la falta de recursos, que gracias al gobierno del Estado le había pagado los salarios primeros. Entonces, ¿cómo es posible que después de que reconozca todo esto, mantenga la misma financiera del sexenio anterior y que es hermana del exgobernador José Aispuro? Eso es increíble. Pero hay una lectura política a la que yo me quiero referir, y voy a exhibir esta publicación del diario Reforma. Ajá. Realmente, la vi en su momento. Sí. Yolanda recibió como premio la presidencia del Tribunal Superior de Justicia porque presentó una iniciativa sumamente controversial para que la milicia, los militares permanezcan en la calle hasta el 28. Sí. Y esta cabeza de reforma dibuja con suma precisión cuál fue el motivo. Por eso Yolanda, en forma sumamente cercana con sus colaboradores, lo ha dicho. Su llegada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia no obedece a una gestión o a un favor del gobernador Esteban, sino que fue el presidente del Comité Ejecutivo Nacional quien hizo la gestión para que Esteban estuviera de acuerdo y que ella asumiera la titularidad de un poder que justamente, falsamente, se dice autónomo e independiente. Está mejor que tu cabeza del Reforma aquella frase que le dijo a Lito y le aplaudió cuando presentó la iniciativa. Chingona ahí Villola. en la tribuna. Chingona Villola. Que alcanzó a escucharse. Lo que pasa es que hay menores de edad. Pero bueno, sí. Pero en ese momento lo político era lo político y en ese momento se perseguía apoyar una iniciativa acordada con Morena. No, por supuesto. Porque el PRI se dio sus votos para que pudiera darse esto de la permanencia de los militares en las calles, con la molestia del PAN, que en ese momento puso en riesgo la coalición, se retiraron, se enfriaron las pláticas y tuvo que pasar un tiempo para volver a retomarse. Así es. A ver, a mí me parece también importante destacar para los que nos escuchan un dato. Hoy en la legislatura, hoy en el Congreso del Estado, se recibió vía correspondencia y se dio cuenta de la renuncia de uno de los consejeros de la Judicatura, Carlos Juárez, ahorita tengo el nombre aquí a la mano, uno de los consejeros de la Judicatura al que todavía le faltan aproximadamente 4 meses. ¿Para la jubilación? Para concluir el encargo de la Judicatura, porque es un cargo que dura 5 años. Se va mucho antes. Se va antes. Habría que preguntar o indagar por qué Suárez 1, Carlos Suárez 1 o Juárez 1, este abogado que era consejero de la Judicatura, ¿por qué se va anticipadamente? Sé que también Yolanda de la Torre para mí es una abogada política, más política que jurista, pero que tiene la capacidad, al final del día, el que encabeza el Poder Judicial también es un hombre político o una mujer política. Pero aquí no está en tela de juicio o de duda su capacidad o no jurídica o política, sino el origen del nombramiento o del regreso.
Y si a eso le agregamos una amigable aclaración. las inquietudes de las barras y de Yolanda los colegios, no tiene capacidad sí política. es un tema que se porque debe de en las sesiones del Pleno ha cometido múltiples errores por su desconocimiento del derecho. Ella es doctora en Derecho, pero esos doctorados de cubículo nunca ha litigado. Y han sido muy evidentes los hierros en que ha incurrido y que ha sido objeto de corrección por parte de algunos otros magistrados que sí tienen la doble experiencia, la académica y el ejercicio. Pero tiene a Luis Celis de vicepresidente y ahí de mano derecha, que es un hombre que le sabe. Pero no le han enmendado la plana ahí. No lo toma en cuenta. Es en otros poderes que donde le han enmendado la plana en más de una ocasión. Quiso que fuera Luis Celis Porras el que la apoyara en la vicepresidencia. Luis, que es un personaje serio, recuerden, procurador de justicia, con Ángel Sergio Guerrero Mier, pero no lo atiende, no lo toma en cuenta. A grado tal que en el desayuno que convocó la propia Yolanda, que vino un expositor de la Ciudad de México, el vicepresidente se ausentó como una prueba o como una actitud de inconformidad por el trato que le da Yolanda, en virtud de que no lo considera por su responsabilidad como vicepresidente. Bueno, yo anotaría, a ver, y no es en descargo Yolanda, yo creo que sí hay inquietud en el gremio, en los colegios, en las barras, sí hay inquietud. A mí me lo han manifestado varios presidentes y presidentas de su inquietud, de su inconformidad, de que no se sienten cómodos. A ver, no tendría que haber sido una litigante consumada, pero sí conocedora del derecho elemental. A ver, José Hugo Martínez Ortiz. No, pero qué diferencia. Nunca fue un litigante. No, pero qué diferencia. Era un hombre de letras, era un hombre leído, era un mucho a la política jurista, también. Pero nunca fue litigante. Nunca fue litigante. Pero el Poder Judicial, pese a que era el cuñado del gobernador en turno, con José Hugo, el Poder Judicial fue otro. Totalmente, una estabilidad plena. Había el reconocimiento a José Hugo por su condición de rector de la universidad. Yo creo, a mi juicio, que uno de los mejores rectores que ha tenido la Universidad Juárez en estos momentos. José Hugo Martínez. Pero además... Y buen presidente del tribunal también. Por supuesto. Igual que Juan Ángel Chávez, con Maximiliano Silerio Esparza. O igual también lo debo de decir que en su momento, en esos tiempos, Carlos Galindo Martínez, que también con su sobriedad y su decoro y cortesía le daba prestigio al gobierno de Héctor Mayagoitia. Nunca había estado en tribunal como ahora. Pero también le dio lustre al Poder Judicial a Paulino Betancur. Generó muchas iniciativas. La Universidad fue muy proactivo y hizo muchas cosas. Muchas cosas. Innovó, creció la infraestructura. Hasta la presidencia de la comisión o de la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia implementó el sistema de juicios orales, aunque también tuvo muchos cuestionamientos en su momento, como todo, ¿no? Fíjate que sé que... De todos los que hemos mencionado, sé que se ha mejorado un poquito ahora, no sé qué tanto, pero fue bienvenida y bien recibida al interior del Poder Judicial la llegada de Miguel Ángel Olvera Escalera, sin lugar a dudas, la Secretaría General del Pleno. Él viene a sustituir a este abogado Daniel Estrada, que recibió un sometido a un proceso, creo yo desde mi punto de vista, injusto, totalmente pero que está en un proceso involucrado indebidamente por asuntos que quizá él no tuvo en sus atribuciones nada que ver. La autorización o la orden de ejecutarse. La orden, sin embargo, era el secretario general y es el que está pagando los platos. La orden la dio Ramón Guzmán Benavente y ya hay una acta que así lo confirma del Pleno. Bueno, pues llegó Olvera en lugar de él y Olvera está acomodando, negociando, arreglando, haciendo política. Pero eso también es inconstitucional, su llegada. Habría que revisar por qué. Porque él requiere los mismos requisitos que un juez y no los tiene. Yo tengo el artículo ahí, me lo pasó un abogado, el alegato, pero no. Pues mira, yo no creo que no los cumpla y no hayan previsto que los cumpla. Desde el principio lo si así fuera, sería bueno que nos lo comentaras en un próximo programa. Claro, pero lo que sí sé es que Miguel Ángel Olvera, en su estilo sereno, tranquilo, como también abogado y político, porque es politólogo, ha llegado a ayudarle a Yolanda a temperar las aguas que había y que estaban muy movidas todavía hace algunas semanas con los abogados y con la gente de adentro. Yo supe de un caso, Rafael, de una persona que fue
desestimada, creo que la sacaron del tribunal, era una buena juez, hija de un juez antiguo, Ceseñas, Sí, Sí, cómo cómo no. no. que toda la vida estuvo Sí, en el sí. tribunal y lo prestigió porque fue un hombre Sí, sí, honesto. sí. Bueno, su hija, Muy austero. muy austero, muy probo, muy Y prudente, con, muy correcto. Sí. Su hija acaba de ser despedida o acaba de ser removida, vamos a decir los términos jurídicos, de un juzgado en el que ella estaba. Es correcto. Y es una de las personas más capaces que había. Ha sido sumamente crítica de esa remoción y algunos movimientos que ha habido. ¿Qué ha hecho? Intentar cerrar áreas del tribunal también le ha cuestionado También, mucho a de Yolanda, hecho, ¿no? Porque en el- va a pretujar En el documento que la presentó justicia. la barra de abogados y que fue recibido en la oficialía del tribunal el 1 de marzo, la barra de abogados plantea en ese documento 9 puntos. Y hay uno que considero que es importante, más por la condición de que Luis Enrique es legislador. En el punto número 9 están solicitando que las sesiones del Pleno sean públicas, como sucede en la Suprema Corte de Justicia, como sucede en el Congreso del Y Estado. que haya un canal judicial Así incluso es. que transmita. Lo cual sería, a mi juicio, sumamente Sí, sería benéfico. muy bueno, hay que hacerlo. Porque sí vale la pena que se transparenten cuáles son los asuntos y los temas que se abordan en una área tan importante como es el tema de la impartición de justicia. Se llama Adriana Ceseñas, la juez que fue cesada o que concluyó su encargo y ya dejó de ser juez. Ella tendría capacidad hasta para ser magistrada. Y sin embargo, igual que su padre, que Sí. fue un hombre honesto, Sí, cómo ella no. ahora pues ya quedó fuera, siendo que lo que queremos es que haya buenos jueces, que Por haya buenas supuesto, jueces. por Y supuesto. también te les voy a platicar muy rápido. Ya te lo tengo aquí. A ver. Para que veas qué rápido soy. Está Eres efectivo. infringe el artículo 27, Miguel Ángel Olvera, para convertirse en secretario general. ¿Qué dice? Porque requiere un examen de oposición. Requiere una convocatoria para el examen de oposición. Y un requisito de la preferencia, como todo un juez. Y él no los llena. Habría que ver si al interior se desahogaron esos puntos. No O creo. también habría que ver, no quiero defender lo que yo no conozca Claro. en este momento, pero habría que ver si también no está como encargado de la Secretaría General. Y todavía no tiene el Si nombramiento. todavía legal. no hay un nombramiento Bueno, formal. pero no. Recuerden que les tomaron protesta. Sí, sí. Ah, entonces ya. Bueno, habría Pero que checarlo. está ilegal. Habría que checarlo. Mira, nada más para también no dejar pasar ese tema. Yo estuve hace como unas 3 semanas en Gómez Palacio, en La Laguna. Me reuní con todos los presidentes de los colegios y barras, allá hay muchos, Sí, son de Lerdo, varios. de Gómez Palacio, algunos metropolitanos que hacen vida junto con Torreón. Hay colegios de abogadas, igual que aquí, de puras mujeres abogadas. Y todos, duré como 3 horas y media, todos me dijeron, quisiéramos que el Poder Judicial se transformara y se modernizara. No estamos conformes con lo que existe en Durango de Poder Judicial. Apenas brincamos a Torreón y es otra cosa. Necesitamos que nos escuchen. Y este no es un problema de Yolanda, es un problema que viene de muchos años, Se de un agudizó por Poder el trato de Judicial Yolanda. que se ha amorcillado, No, totalmente. que no ha caminado, que no ha desplegado. Y me dicen, habría que revisar la inamovilidad judicial, la carrera judicial. Los jueces en La Laguna ya son grandes, los de Torreón son jóvenes. Los jueces de La Laguna de Durango no reciben casi a nadie, no atienden a los abogados. Los de Torreón son muy abiertos y muy transparentes. Yo le decía el otro día al secretario de Gobierno, Rafa, que a lo mejor es el momento de pensar en una modernización integral, en una reforma y en una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Pero Estado. no va a ser con Yolanda al frente, no se va a lograr eso. Aún con esa reforma que tuviera, ella no tiene capacidad. Oye, vámonos a otro tema, porque si no, Ya nos se nos quedamos. va. Sí, bien. El segundo tema que vamos a abordar justamente lo hemos titulado Los impresentables del sexenio. Y básicamente es una galería de actores políticos, pero sin lugar a dudas, quienes reúnen este perfil, esta categorización son, entre otros, el actual diputado federal Javier Castrellón, el actual senador de la República, José Ramón Enríquez, y en el trayecto de la conversación vamos a ir sumando algunos otros. Tengo en mi poder un documento en el cual la Secretaría de Seguridad Pública Federal envió en el febrero del 18
unos comentarios sobre unas irregularidades que estaba cometiendo Javier Castrellón, en ese momento titular de esa dependencia, porque no había presentado comprobaciones de gastos de diversos programas de seguridad pública. Ejemplo, el subprograma de acreditación o certificación de establecimientos penitenciarios. Número 2, el subprograma de implementación y desarrollo del sistema de justicia penal. Número 3, el subprograma del registro público vehicular. Número 4, el subprograma del Sistema Nacional de Información. Número 5, subprograma de fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. Finalmente, el subprograma del Modelo Nacional de Policía en funciones de seguridad procesal. De acuerdo con este documento, se le solicitó al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, que debió de haber reportado los informes correspondientes de los recursos aplicados en estos 5 programas a más tardar el 31 de diciembre del 17. Lamentablemente No lo hizo. No lo hizo. O sea, muy cuestionado. Por eso hay la percepción y hay carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción de la Secretaría de Seguridad Pública, porque se estima, se percibe, es una percepción hasta este momento, de que un alto volumen de recursos económicos que se manejaban ahí fueron a financiar la campaña de Castrellón para diputado federal. Sí, se habla que hasta pueden ser Incluso 200 millones de pesos. A eso iba a hacer referencia. El nuevo titular de la Secretaría, Óscar Galván, en su momento comentó que había irregularidades por alrededor de la cifra que tú has precisado, 200 millones de pesos. Sin embargo, siguen escarbando y yo creo que esa cantidad va en incremento. No sé si esta información que tú nos estás brindando en este momento y ese faltante que ya reconoce el nuevo titular de Seguridad Pública, Óscar Galván, tengan que ver con la desaparición de Castrellón, a quien no vemos desde después de las elecciones. No está en el ánimo de Esteban. De nadie. En el PAN tampoco, estuvo en el grupo que perdió el Comité Directivo Estatal, no está bien con el PAN, no está bien ni con sus colaboradores que estaban bien colocados, ya le quitaron uno, por supuesto, a Omar Carrasco en recuerda Rubén municipales. Y Luis Enrique, que en la anterior administración, la reina del moche, amiga de mi amigo Elvira Barrantes, Velarde, llámala por su nombre. Prohibido pronunciar su nombre. Defensor. Sí. No, simplemente es un nombre. Gabinete estatal formal, pero la señora Elvira, a petición de mi amigo Luis Enrique, tenía su propio gabinete. Sí. En ese gobierno había muchos gabinetes. Pero uno de ellos era de la había señora, muchos que mandaban. Fíjate lo que voy a decir, de doña Elvira, la señora del moche. Complementamos. Y entonces Javier le rendía cuentas a ella. ¿Y aquel mecanismo que utilizaron, Operación Zafiro, se llamó? Es otro tema donde hubo que fue más electoral que de seguridad pública. También de ahí movieron recursos. Bueno, yo hace unos días en otro programa de Fórmula 1 señalé que en el Consejo de Seguridad Pública al inicio del gobierno de Aispuro estaba un Pérez Gavilán. Sí, con Miguel. Miguel Pérez Gavilán, y que él a los 6-8 meses renunció y dejó la Secretaría Ejecutiva del Consejo, porque necesariamente el Consejo, a través de su Secretaría Ejecutiva, es la que le autoriza al Secretario de Seguridad Pública el armamento, los temas de policías, de capacitación, de todo lo que tiene que ver con la operación. Y él no estaba de acuerdo con algunas cosas. Habría que preguntar e indagar un día de estos con Miguel Pérez Gavilán, por qué le renunció al gobernador Aispuro, que era su amigo y su vecino, pero sobre todo a Javier Castrellón, que era con quien tenía que cohabitar y trabajar. Pero tú lo comentaste, porque la señora Elvira que había presiones. Quería ejercer rectoría sobre los recursos. En ese consejo, así es. Que es el Fondo de Seguridad, de Aportaciones para la Seguridad Pública del ramo 33. Con todo esto que estamos hablando y lo que lleva en el cargo Javier Castrellón, pues su futuro político se ve, pero muy sombrío. Acá ha bajado la cabeza ciertamente, porque yo siento que también en política a veces hay que guardar sana distancia y prudencia. Y más cuando traes una colota que a mí se me hace que habría que también ver, Rafa, si hay denuncias
porque habría que revisar la cuenta pública esta que auditó la Auditoría Superior de la Federación para ver si de los 8,000 millones algo está ahí y esperar la del ejercicio fiscal 2022 porque falta, que viene. Y habría que ver si hay denuncias, porque si no hay denuncias también, hay que decirlo, pues no pasa nada. Y a lo mejor él también pues está, a diferencia de Rubén Calderón Luján, con mucho mayor inteligencia también, pues alejado del fuego y del rejuego. Nada más hay que recordar que estos recursos los está fiscalizando, los está revisando la Auditoría Superior de la Federación. No le compete al Estado porque son recursos millonarios del gobierno federal. Pero tampoco ha actuado el gobierno federal, porque esto decías que viene de 2017 y 2018. Lo que pasa ya pasaron es que varios todavía años. No sabemos están si en una proceso en la fiscalía. Sí. Habría que revisar. o en la Ahorita tiene fuero Javier Castrellón, es diputado es. federal, habrá que esperar. Y bueno, yo no tengo muchos elementos para saber, pero lo que se ha dicho y lo que se ha comentado, pues es lo que Vox Populi tú estás exponiendo. Y Pero, Rubén el día de hoy también haciendo. Yo no sé si incluso si tengo sea la aquí prudencia lo que lo ha hecho desaparecer. Tengo aquí los correos que le estaban mandando del gobierno federal a Javier. Y no los atendió. Nunca los Oye, pero me decían, el otro día comentábamos que se acababa, no estoy seguro, de incorporar a la Fiscalía General del Estado con Sonia Yadira de la Garza Fragoso. ¿Quién? Iliana Alvarado Salinas, Sí, que fue subsecretaria y después secretaria. De vicefiscal. ¿Es vicefiscal? Pues entonces no ha de andar tan mal el asunto de la Secretaría de Seguridad. Pero el problema es Javier. Sí, el asunto es que bueno, pero de alguna manera ella era subsecretaria, habría que ver hasta dónde luego cuando fue secretaria corrigió o demostró o comprobó, porque llegó a asumir el cargo de secretaria en el último tramo del Laispuro. Prácticamente fue testimonial su presencia ahí. ¿Seguía mandando Javier? Por supuesto. Pues peor Es aún, que Javier, entonces, habría que ver. recuerden ustedes que cuando Javier se va, invita a Roberto Bravo a la titularidad de la Secretaría. Sí. Roberto renuncia, luego llega Iliana. Y fueron dos secretarios totalmente funcionales. Quien decidía era justamente Javier. Hay mucho que revisar ahí, pero yo te decía que no sé si es prudencia, que su alejamiento mediático y de todo tipo, pero políticamente está muy mermado. En el PAN no se le ve ninguna fortaleza ahí. Aspiró a la candidatura del PAN. Anduvo muy cerca de Héctor Flores en su momento en la precampaña aquella, pero te digo, es el grupo perdedor del CDE del PAN. Sí, totalmente. Entonces, si trae ahí Pero Rubén ni siquiera intervino en el gobernador. proceso de elección interna del presidente del directivo estatal. Entonces está desaparecido. Castrellón y el que era titular de Copriced. Sí. Está sujeto a proceso. Está ahorita internado en Maritoño. Bueno, Joaquín Gardiazabal. Sí. Ellos dos fueron, sin duda, desde mucho tiempo atrás, columna vertebral en el equipo de Aispuro. Sí. Recuerden que cuando ellos dos fueron Javier los más cercanos. Era el secretario. Carlos Maturino. Carlos Maturino. El señor Gardiazabal era director de la Policía Estatal. Ya se contrariaron Maturino y Castrellón también, esa parte de eso no lo sé. También, que eran del grupo primario de Aispuro. Bueno, jugaron en diferente equipo ahora en lo del PAN, seguramente. Por eso digo yo que cada vez luce más mermado Castrellón, ¿verdad? Porque ya ni siquiera ahí con ese equipo anda. También es un fantasma en el Congreso Federal. Sí, no se ve. No se ve cercano a Marco Cortés. Bueno, yo he visto más activo a Juan Carlos Maturino y mucho más activa a Gina Campuzano. Claro, sí, pero bueno, por eso y por otras cosas es impresentable. ¿Por qué no otro? ¿Por qué les ponen así impresentables? Pues porque no se puede presentar. Sí se pueden presentar. Fuera bueno que se presentaran y aclararan y dieran la cara y explicaran. En su oportunidad le va a tocar presentarse. Bueno, José Ramón Enríquez, un personaje sumamente controversial. Muy controversial. Pero siempre ha sido controversial. Sí, pero es parte de su naturaleza política. Pero es un derrochador del capital político. Como pocos. Tú lo apoyaste mucho. No. Sí, ¿cómo no? No, Tú jugaste un rol importante como medio de comunicación cuando Aispuro y José Ramón Enríquez. Mira, y tú los apoyaste, no los niegues. Mira, a ver, déjate digo una cosa. En un domicilio de Lomas, estaban te voy a decir, pero pues ya se vale decir. Y también si te equivocaste puedes decirlo. No, también se vale decir que se equivoca. Pero vamos a escucharlo, Enrique. Lo que pasa es que José Ramón no cumple ningún acuerdo. Es un artista de la traición y de la falta de todo. Mira, a ver. A mí me invitaron ahí
a recibir en el 16, ¿verdad? social, en el 16. Y me invitó José Ramón. Yo le dije... Comunicación social del municipio. Comunicación social. Yo les dije que con mucho gusto iba a recibir, pero que yo no tenía ningún interés en que... ¿Ya había sido tú? No. Ah, no, había sido jefe de director de inspectores. Con Jorge Herrera Delgado. Nunca me interesó, como tampoco me interesó con el exgobernador Aispuro, que en su momento me invitó, y desde la campaña. Pero ahí vas a perder, porque la impresentable, sí. Esa, o no es impresentable. Entonces, mi acercamiento con ellos pues fue de esa manera, pero yo nunca tuve ni una invitación directa a integrarme al gabinete, ni con uno ni con otro, ni tampoco estuve mucho tiempo ahí como esperando algo, ni mucho menos. Entonces, pero sí recibiste la oficina. Yo recibí la oficina en ese proceso de entrega-recepción. Entonces a ti te entregó Iván Soto en su momento. Iván Soto me entregó. Sí, y ese fue mi paso con él. Que por cierto, saludo a Iván Soto, que el otro día nos puso saludos aquí en el programa. Sí, saludos. Iván Soto ahí también pendiente. Pero en el caso de José Ramón Enríquez, pues su trienio fue un desastre. El convenio de las luminarias que tuvo que ser deshecho por Jorge Salum, pues nos habla de un ahorro de 400 millones de pesos, que dónde iban a estar, o sea, no valía lo que nos dijo. Acuérdense que se la pasó poniendo primeras piedras. Sí, Ciudad Gobierno, un estadio, nombrando estrellas para el INMUDE, por ejemplo, un futbolista, otro y otro, y nunca concretó nada. Es decir, fue una presidencia desperdiciada, ¿no? Actualmente como senador, que también la traición lo llevó ahí, porque acuérdense que él no era panista, y la fórmula no le favorecía, y se metió ahí con presión, con Dante Delgado, consiguió encabezar la cuando fórmula. Iban en la coalición con Pati PAN, Flores. MC y también PRD, o nomás también. PRD. Y acuérdate que le ganó la posición. Bueno, ya no está Pati ni Flores. él ni Pati Flores, ya los dos que jugaron en la fórmula no están en eso. Pero ahí también ocurrió eso, llega al Senado, no porque, o sea, José Ramón Enríquez no ha ganado una sola elección en Durango. Sí, como no, el presidente municipal. Él llegó por el efecto Aispuro. Y él dice que Aispuro llegó por el efecto Enríquez. Ahí los dos compiten en eso. ¿A quién le creemos, a Aispuro o a Enríquez? A Aispuro, porque el fenómeno ganador pues no, que Aispuro es el impresentable número uno. Ahora, después de 6 años. Pero en aquel tiempo. Yo te voy a decir una cosa. En aquel tiempo generó los votos para ganar. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo en que Enríquez no cumplió mucho de lo que prometió en la campaña, y que no hubo ciudad gobierno, y que no hubo equipo de fútbol de primera división, y de que no hubo cientos de promesas, muchas cosas que se prometieron y no se cumplieron. Pero si me lo pones en perspectiva frente a Jorge Salum, para mí es más impresentable Jorge Salum, hizo un gobierno mucho más mediocre Jorge Salum que José Ramón Enríquez. No estoy de acuerdo contigo. Al tiempo yo un día le dije a José Ramón Enríquez, oye, a ti Aispuro y Salum te salvaron. Porque hoy día, Rafael, se habla muy mal de Aispuro, ¿cierto? Y de Salum. ¿Quién habla ya mal de Enríquez? Ya la gente se le olvidó. Es que Ramón Enríquez no está en el pueblo, no está en el escenario. No, pero quiero abundar también en el tema de Jorge Salum. Para mí fue más malo el gobierno de Jorge Salum sí realizó obras. Sí. Lo que pasa es que Jorge Salum tuvo un pésimo equipo de comunicación social. Totalmente de acuerdo. Similar al de Aispuro. Sí. 2. Desde el punto de vista de transparencia, Jorge Salum, te lo sostengo, no robó. Estoy de acuerdo, pero tampoco hizo nada. No, sí hizo. Yo no coincido con eso. Yo creo que no hizo. Sobre todo destaca obra hidráulica. Fue importante. Pues el mismo Corrujedo había sido también con el propio Enrique. Se fue por lo mismo. No, pero también. ¿Te acuerdas que dejó aguas del municipio? Que Rodolfo también fue funcionario de esa área en los gobiernos petistas. Sí, desde allá viene. Pero es que Corrujedo es calificado. Corrujedo es calificado. ¿Y por qué crees que dejó a Enríquez? Seguramente no se entendieron. No, hubo más cosas ahí. ¿Cómo que? Platícanos. Falta de entendimiento. A ver, yo no creo que Enríquez haya sido tan mal presidente. Hubo presión por el ingreso de recursos, por esas cosas. Y discúlpenme lo que ustedes digan, y lo respeto. Es que es tu amigo, pero no, al margen de la amistad. Tú puedes, a ver, yo reconozco. Cada día se te abre la cartera de defensoría. No, yo reconozco que pueden no haber cumplido, como estoy diciendo, muchas cosas. Pero José Ramón Enríquez Herrera para mí no es tan impresentable como ustedes lo señalan. Bueno, para mí. Para ti, está bien.
Bien. ¿Qué más decimos de este hombre? Más impresentables. ¿Qué otro? Ay, A ver, dame ¿quién otro más? impresentable. No, pues para mí Salum hizo más mal gobierno, pero de él ya hemos hablado mucho. Sí. Oye, pero bueno, No, es pero Salum todavía está en el juego político, aspira A a ser ocupar senador. ¿a poco una Enríquez, no? candidatura. No, por supuesto. Pues también pero ya Enríquez contamos está el tema vigente. de Ramón, sino que estamos Es respondiendo más, a si la llegara suya. Marcelo Ebrard, habría que le va a habría ir que muy pensar bien, que habría algo que pasaría. pensar qué va a pasar. ¿Qué pasaría? Así es. A ver, Pero si no llega el Marcelo, Pues, oye, tenemos... igual que ahorita no fue candidato a la gubernatura justamente porque no estuvo en los ánimos del López Obradorismo Por y supuesto. de Mario Delgado, que decidieron e impusieron, a pesar de que en la encuesta salía mejor José Ramón, impusieron Claro. a Marina, pues ese también hay que decirlo. sí, no, eso fue un fraude esas encuestas. Pero Sí, bueno, Rubén. como ¿Cómo andamos siempre- de tiempo? Como siempre, tenemos tiempo. Bueno, yo quisiera, la lista es larga de impresentables, pero sí, en cada uno pues hay que sustentar porque son impresentables. Entonces se nos va a ir el tiempo. Pero a lo mejor es momento oportuno para hablar sobre el caso también del que teníamos como tema número 3, sobre la Hugo reacción Rosales de Vadillo. Hugo Rosales Vadillo, ¿no? A Que propósito de impresentables, ¿o por qué? para algunos, ¿verdad? Para algunos, no estoy diciendo Pero es que, de bueno, forma despectiva, estoy al calor de sí, que están hablando de La esa nota palabra. aclaratoria que formuló Hugo Rosales Vadillo y que se circuló profusamente en redes sociales, prácticamente nos revela un tema sumamente singular, ingenuidad. Por eso... No es creíble. Pues no, por No es supuesto creíble. que no. A ver, una cosa es ingenuidad de parte de él al haber aceptado prestarle a un empresario 10 millones o de pesos. ingenuidad frente a la sociedad querernos decir esa Ambos. justificación. Ambas cosas. Ambos. A ver. Porque, Porque una es que los haya prestado y otra es que eso nos esté diciendo. claro, porque yo ando buscando a un personaje para que haga lo mismo conmigo, que me preste una lana. 10 millones, Rafa. No, No, yo encuentras con a uno nadie. tengo, yo con uno tengo. En Durango no creo que haya muchos que puedan prestarte 10 No, millones. por supuesto que no. Bueno, yo también creo que el solo reconocimiento de que recibió un pago de un empresario que pudiera tener ligas con el fraude en Segalmex Lo es tiene. delicado. No, Pero lo si en tiene. ese momento Hugo Rosales no sabía que ese empresario difícil. iba a defraudar a Segalmex, digo, estoy pensando y haciéndole al abogado del diablo, él podría haber actuado de buena fe y a lo mejor le iba a cobrar algún interés o a lo mejor era su amigo o tenían otros negocios. A ver, en la vida de ese nivel de personajes que ya manejan ese nivel de dinero, oye, para que le haya prestado esa 10 cantidad, millones. pues es que tiene Sin eso embargo, y más. Luis Enrique, Habría que ver. esa dependencia gubernamental ya apestaba desde hace tiempo. Habría que ver Y en lo qué que momento fue esa resulta operación. totalmente inaudito, y discúlpeme la expresión, que don Viejito salga con la estupidez de que el inútil de Ignacio Valle, el angelito no se ha dado cuenta. No, es que lo engañaron. No, ¿verdad? pobrecito. Sí. Y que fueron unos malvados expriistas. En el caso de este empresario a que Rubén ha hecho referencia, nada tiene que ver con el tema del PRI. Es un Nada. empresario que ha cometido ilícitos. Es increíble que Ignacio Valle no se haya dado cuenta. Más increíble que don Viejito lo defienda. Sí, pero para el caso de Rosales Vadillo. Sí, ¿sabes quién es que- don Viejito? sí, sí. Andrés Manuel Así López es. Obrador, el Para el, caso abuelito. de, abuelito. para el caso de Rosales Vadillo se me hace a mí muy difícil Yo que también, que sí, no sí. valores, que no veas, que no te intereses a quién le vas a prestar 10 millones de No, pesos. Hugo tiene un olfato tremendo. A ver, les voy a dar un dato y no sé si estoy pecando de indiscreto, pero pues de eso se trata, de poner Ahorita- de elementos, aportar elementos. de Ahorita te aportar decimos, barajas sí, en sí. la mesa. A ver, yo conocí a Ignacio Ovalle, ya retirado de la vida pública. supuesto, se reactivó con López Obrador. Él fue Titular de Segalmex funcionario, ahora, ¿no? él fue funcionario en la época de Echeverría. Fue de secretario López Portillo, particular. Sí, fue sí. secretario particular Director del COPLAD. de un presidente de la Así es. República, un hombre poderoso en los Echeverría. 80s, Así en los es. 70s. Fue Se el que le retiró. dio el primer empleo a López Obrador. Bueno, se Porque retiró. hay que decirlo que en su trayectoria López Obrador no se ha distinguido por ser muy trabajar, ¿eh? trabajador, por ser muy No, trabajador. no, para Se nada. retiró y reaparece hasta hoy, Sí, 30, 40 años en después, agradecimiento de Andrés Manuel. con Andrés porque Manuel le López dio Obrador. la Incorpora, chamba. pues. Pero voy a saca de la- platicarles de la un dato. jubilación. Si mal no estoy, ojalá la memoria me alcance y esté en lo correcto. Ignacio Ovalle Fernández Correcto. vivía o vive todavía
en un fraccionamiento Los Encinos. residencial del Estado de México Los que se Encinos. llama Los Encinos. Así es. Alguna vez, por invitación de mi amigo Fernando Peiro de la O, en algún tiempo conviví con Ignacio Valle, que acudió a su casa y eran Los vecinos. tres eran Y vecinos. después el propio Hugo Gerardo Rosales Vadillo vivió o vive en el mismo Ahí fraccionamiento. coincidieron los tres. Seguramente que pudo haber habido una invitación a participar con algún empresario al calor de Segalmex, con Ignacio Valle al frente de titular. Pero yo no estaría tan seguro, lo digo bien, no estoy defendiendo, ni creo que Hugo necesite que lo defienda, No, es por buen supuesto, abogado. Es muy buen abogado. A ver, yo creo que habría que esperar a que, si ya detuvieron al empresario, Ya está detenido. habría que ver qué va a decir cuando Sí. le pregunten por los demás implicados. Eso es crucial. Para poder saber hasta dónde Hugo Rosales está hablando con la verdad o está mintiendo. Yo guardaría distancia porque sí creo que no es un hombre ni ingenuo, No. ni torpe, No. que sí tiene dinero, que sí podría haber estado pensando en hacer negocios y que quizás sí le quedó mal y sí está embarrado y está llevado al baile y involucrado en esto sin tener la responsabilidad, Ni de sin temerla ni de ver. Sin duda la captura, Habría que ver, habría que de ver. este empresario que fue antier a Sí, las señor. 6 de la tarde por ahí, va a ser crucial en esto. Lo que diga va a darle fuerza al proceso de Rosales Vadillo o lo puede hundir, creo yo. Así es. Porque él es el que está aclarando y tiene que decir ante la autoridad cuántos pagos hizo, si él es quién el del se los azúcar o hizo. no, a quién, de dónde salieron y estas Sí. cosas, y va a contradecir o avalar lo que aclaró en Bueno, ese el comunicado Rosales Vadillo. Hugo Rosales tendría que demostrar que en efecto fue un préstamo Sí, personal de buena fe. de buena fe al margen del negocio del empresario y el empresario tendría que acreditar, si fuese al revés, que era parte del negocio y que por eso de ahí Ahora, de la empresa salió Lo que, esa sí, lana. lo que sí no puede ser eso de que, bueno, pues les regreso los 10 millones y ya déjenme en paz, no hay problema. No, No. hay una orden de aprehensión hay ahí. una comisión de un delito. Así es. Entonces, necesariamente Y se persigue de oficio. Así es. Y tendría que Delitos pasar federales, según pasar entiendo, son los ese que se le proceso. están Y es señalando. un Así delito grave. Son 3. No, Es fraude, es lavado de dinero y, y el otro es Enriquecimiento. no, crimen organizado, ¿cómo se llama? No. ¿Ah, sí? Sí, el lavado de dinero. Fueron dos, ¿no? No, lavado de dinero, fraude y delincuencia organizada. Estos últimos son muy complicados. Son ¿eh? todo A ver, complicado. yo creo no que... sé por qué no, la información no nos ha explicado si los 22 órdenes van por los 3 delitos y a lo mejor algunos por uno o por otro. ok. No, Yo esto creo no que estamos- Rosales Vadillo es muy ducho, es buen abogado y yo creo que la va a librar y que no va a pasar nada. ¿Tú crees eso? Estoy Tiene más vidas anticipando que un eso, gato, ¿verdad? estoy anticipando eso aquí en la mesa. Ya Rubén nos y platicó yo que van pienso, 4 episodios. Van 4 yo episodios. pienso que al final va a acreditar que él no tuvo que ver en esto y no va Pues a vamos a tener esperar. responsabilidad. Pero bueno, es un asunto que se está ventilando Claro. al calor de la información que sale en la opinión Claro. pública y que bueno, hay que esperar. Sí, un tema diferente es lo que se publica al tema del litigio de ese expediente. Así es. Bueno, pues nos vamos, señores, rapidísimo, se nos va el tiempo aquí. Qué bueno que usted también lo está notando, que está como nosotros, que rápido se le va. Lo peor sería, pues, que se aburriera, ¿verdad? Que, Por que supuesto. Y ya- que la ya gente váyanse comente esos de la- también ahí en No nos da la tiempo. plataforma lo que Sí, piensan no, y sí. lo que sienten. Déjame decirte que sí Habrá los están seguramente comentando. también un ¿Tienes debate ahí? ahí, ¿eh? Sí, ¿Tienes ahí comentarios? tengo demasiados, pero Lea bueno, algunos, por son favor. saludos No, esos y, no, sino y comentarios. parabienes, muchas gracias, saludos a los tres, pero Juan Bueno, hay que Ábalos, agradecerles a los que nos ahí va, saludan. Juan Ábalos, Karina Palencia, Eneví Mendoza, Iván Bravo, Marta González, bueno, y algunos otros, tengo otras por aquí, pero créanme que no me dan tiempo darle a todos. Me disculpo porque no hay tiempo suficiente. Pero los en vamos ellos, a ver más noche. en ellos Pato. saludamos a todos. Recuerde que el programa se queda ahí grabado. Si Para usted que llega lo más puedan tarde, ver. lo puede ver en estas plataformas. Así que ¿Alguna sin ningún mentada de problema. madre? No, ninguna. No, qué vamos, bueno. vamos Bueno, invictos. y si y- fuera, y también habría que aceptarla, porque en esto se habla de apertura y de pluralidad. Y además, Claro. déjeme decirle que nos da muchísimo gusto que seguimos todavía superando
el récord día a día. ¿Cuántos se traemos? conectaron? Alrededor, ya estamos arañando las 900 personas. Bien. 900 personas. O sea, vamos bien. Nuestro propósito es llegar a 1000. Ayúdenos en la próxima emisión. En la próxima emisión inviten llegar a sus 1000 amigos a que conectados. se conecten. Y si llegamos a 1000, hacemos un festejo, ¿verdad? Además, déjele digo, no se lo pierda el próximo lunes el programa porque tenemos dos Aunque temas. sea Semana Santa. Aunque sea Semana Santa. Aunque Vamos sea a estar. Semana Santa. Y van a estar dos la bombas que usted canción. no se imagina. ¿Cuáles, Vamos- oye? No. Ah, Eso lo Bueno, vamos a decir una me la platicó ya ahorita en la ¿cuál mañana. es? Tú dime. No, pues la próxima. le adelantamos al público. Para que No, haya no. interés. No. A ver, que Rubén la diga No, porque no, él no. es el que la No, trae. el lunes les avisamos temprano. ¿Les parece? Por lo pronto, Lo más es que gracias Luis Enrique. Es Semana Santa. Gracias. Dios nos No, puede castigar. Que estén muy bien. Por estar ahí Muy buenas haciendo tardes. sacrilegio. Exacto. Gracias a todos. El lunes nos Comiendo vemos y prójimo. también nos escuchamos en punto de las 7 de la tarde. Gracias.